Pero en fin, ya está con nosotros Salvador Heresi, congresista a secas. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Por madrugar, o tú madrugas siempre. Un placer conversar. Bueno, esta hora es una hora interesante para empezar el día. Pero uno está más lúcido. Vamos a aprovechar eso. ¿Ah? Vamos. Esa claridad mental que da el amanecer. Está más fresco uno. Por supuesto. ¿Qué pasó con Salvador Heresi? Bueno, renunciaste ayer, ¿no es cierto? Ayer comuniqué mi renuncia. Hoy día por escrito debo estarla formalizando a la bancada de Peruanos por el Cambio. Hay varias razones. Yo quiero empezar diciendo que en el año 2011, con un grupo de personas de mi equipo, con el que yo he realizado política durante los últimos años, compramos un kit electoral y con mucho esfuerzo hicimos el partido Perú Más, que luego se cambió a Peruanos por el Cambio. Yo soy fundador de ese partido con este grupo de personas que luego se sumaron, hicimos todo un equipo, juntamos las firmas, logramos la inscripción del partido y en ese primer momento se produce una situación en la cual el que habla, luego de haber trabajado la inscripción del partido, es apartado de todo el tipo de decisiones políticas, de comando de campaña. Pero eso es increíble, porque el partido lo hicieron... Así es. O sea, así. gente distinta. O sea, por ejemplo, ¿cuál fue la participación? Bueno, Carlos Bruce y Cheput no sabían en esa época si irse con el APRA o con... ¿no? ¿Te acuerdas que que era una incógnita con quién iban a terminar Bruce y Cheput? Algunos los daban incluso hasta en la plancha de Alan García, en la plancha presidencial, pero... ¿no? Y nosotros... O sea, pero es decir... pero sí. Además, cuando nosotros teníamos las firmas, en el año 2011, cuando nosotros nos juntamos con PPK, con Pedro Pablo Kuczynski, nosotros ya teníamos 200.000 firmas. Entonces, la idea de Pedro Pablo era que buscar sumar esfuerzos, mi equipo con su equipo, y el acuerdo, digamos, político, que además está firmado y yo lo tengo, ya yo no lo he hecho público porque no quería entrar todavía en un enfrentamiento, era de que el que habla tenía la aspiración de postular a la alcaldía de Lima y Pedro Pablo a la presidencia de la República. Luego yo no fui apoyado para mi postulación a la alcaldía de Lima. El partido retrasó, a mi entender, retrasó la inscripción que ya la teníamos y al final fui invitado por Renzo Rayardo con el PPS. PPK no me apoyó, nunca dijo abiertamente mi candidato. Es más, en alguna intervención, inclusive en el informe de Lavallato, se le ve a él muy cercano a Susana Villarán. Luego nos enteramos, a propósito de los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, que en el 2014, justamente el año que eran las elecciones municipales, donde yo postulaba a la alcaldía de Lima, él recibía a través de Westfield $600.000 por el tema de la línea amarilla. Entonces, evidentemente, ya este hecho en primer lugar, y se lo comenté, lo conversé primero, con una de las personas primeras con las que lo conversé fue con Juan Cheput, mira, me entero, en realidad, las verdaderas razones por las cuales yo no fui apoyado para mi postulación. Claro, tú en el momento de la elección, digamos... Me dijeron razones políticas, me dijeron, no conviene desgastar el nombre del partido en la elección municipal. Y lo que habían eran otras razones, digamos, nada santas. Otras razones que eran económicas. Entonces, eso en primer lugar. Durante después el tiempo en el que se fue forjando el movimiento, yo no he participado en una sola reunión del comando de campaña, no tenía asiento. El presidente Kuczynski le dio todo el manejo a Gilbert Violeta y a mí se me prohibió el ingreso a las reuniones, siendo el secretario general del partido, a las reuniones del comando de campaña, donde estaban, bueno, ahí Mecharao, Susana de la Puente, y no sé qué otros más, congresistas más, creo que Carlos Brujo, Juan Cheput, pero yo no participé en la primera vuelta. Ya cuando hemos llegado al Congreso, es evidente que una bancada que se ha formado sobre la base de personalidades que tienen una visión diferente del mundo, ideológica,
¿no? No es la misma visión ideológica la que puede tener Gino Costa con un social cristiano o Alberto de Belaunde con un social cristiano, y se producen estas normales, yo entiendo, discrepancias. Ha habido entonces, a propósito de todo esto, entonces una suerte de tema del partido. Y en segundo lugar, el mal manejo de la bancada en temas muy concretos, ¿no? Por ejemplo, el tema de mi renuncia al Minjos por los audios con Inostroza. Todos, porque hasta en la Comisión de Ética del Congreso se archivó por unanimidad, han coincidido en señalar que los audios que yo tengo con Inostroza son audios que no tienen contenido penal, ni tienen contenido inmoral, ni ningún contenido que vulnere la ética. Sin embargo, luego de haber yo renunciado a Peronos por el Cambio, perdón, al Ministerio de Justicia, el congresista Guido Lombardi, con todo el derecho del mundo, pide una explicación en la bancada. Estas cosas dentro de una bancada se manejan con la reserva que corresponde por el respeto a la dignidad de las personas que están siendo, en este caso, pasibles de una explicación. Pero no, se hizo público a través ni siquiera de una información oficial del portavoz, sino de un trascendido que decía que prácticamente estaban evaluando mi expulsión de la bancada de Peronos por el Cambio. Entonces, yo en ese momento le dije, bueno, a mí se me está pidiendo dar una explicación y yo no considero que exista un principio de equidad con este maltrato respecto de otras personas que han recibido plata de Odebrecht, que han estado directa o indirectamente, pero Pablo Kuczynski, el mismo Gilbert Violeta, que del dinero que se recibe de Odebrecht hay un pago de honorarios que se le hace a él. De las imputaciones, yo digo, yo no creo que estén ni Carlos Bruce ni Mercedes Arauz involucrados en el tema de compra de votos, pero creo que si hay una imputación, también... La Fiscalía no piensa lo mismo. Por eso te digo, entonces, se le pide explicaciones a unos y a otros no. Entonces, yo no he sentido que haya habido una equidad en el trato de todos los congresistas. Creo que hay un diferente rasero a la hora de tratar determinadas situaciones. El hecho, por ejemplo, de que nuestro portavoz no esté presente en votaciones que son trascendentales, en el Consejo Directivo, en la Comisión Permanente. En los últimos días se han debatido temas que son trascendentales, el tema del fiscal de la Nación, el tema del referéndum, y no participó en las votaciones. En esta última, el Lavallato, tampoco participó en las votaciones. Se ha ido a un curso en España, invitado por la Fundación Konrad Adenauer. Yo me pregunto, el portavoz de un partido, que es el presidente de Peronos por el Cambio, corresponde que se vaya de viaje a un curso, a un evento de la Fundación Konrad Adenauer, cuando hay que votar el informe más importante sobre un tema de corrupción en nuestro país, que es el tema Lavallato? A mí me parece que no. Finalmente, el maltrato del cual ha sido víctima la congresista Patricia Donaire, que por defender una posición de la bancada en la Comisión de Justicia es víctima de un insulto y se cree... Pero es bien grueso, ¿no? Pero le dijo, cállate, cojuda. Bueno. ¿O no? Ella mejor que nadie para contar... Eso sí, eso es sí. Interpreto tu respuesta como sí. Pero a lo que voy es que yo no comparto que un grupo de congresistas que son amigos o gente cercana al congresista Violeta realicen una suerte de mini blindaje, ¿no? por una cuestión, por una falta que yo considero muy grave, que es el insulto a un miembro de nuestra bancada por defender una posición de la bancada frente a la pretensión del portavoz de pasar un proyecto de ley para que los partidos no sean considerados organizaciones criminales, en el momento en el cual justamente está siendo procesada la gente de Fuerza Popular como una organización criminal, y cuando vienen otras investigaciones en las que seguramente también se va a investigar cómo se manejó la plata de la campaña en Peronos por el Cambio, por qué el señor Cabaza ha participado en la campaña de Peronos por el Cambio. Y ahí ahora, sí ¿tú no sabías lo de Cabaza? No, pues yo no participaba.
de la campaña Peruanos por el Cambio. Cavazza es, o sea, ¿qué sabe hacer Cavazza? Sabe hacer trampa en el sistema electoral, eso es lo que es un capo para eso. Y lo viene haciendo desde hace 20 años. Y la pregunta que yo me hago, que te hago a ti y le hago a todos los que nos están escuchando y nos están viendo es, ¿no merece una explicación la bancada, el país, de cuál fue la participación de Cavazza, que se ha pasado piola por el hecho que se ha reventado todo este tema de los CNM audios, de la bronca con el fiscal de la Nación? ¿Tú sabes que acá fue donde se reveló esa información por primera vez? Porque nosotros, que somos respetuosos de las versiones de todas las partes, sí, claro, cada vez que tratamos un tema, nosotros habíamos señalado el caso del partido de Luna, del señor Luna, de José Luna, ¿no es cierto? Y cuando vinieron sus voceros acá, uno de sus argumentos de defensa era: ¿por qué nos acusan nosotros de haber usado los servicios de Cavazza si PPK también los había usado? Y ¡plop! Pues nadie sabía eso. O sea, ahí se supo que Cavazza había trabajado para la campaña de Peruanos por el Cambio. La pregunta es: ¿qué había hecho? ¿No es cierto? Además, en esa campaña electoral no debemos olvidar que se excluyó a Julio Guzmán. Claro. Se excluyó a Acuña. A Acuña. Y eso terminó favoreciendo a Peruanos por el Cambio. Entonces, me pregunto, si no es objeto de una investigación, de una explicación, y que se diga, no, yo jefe de campaña, yo no sabía que Cavazza estaba en la campaña, el que sabía era el personero. Por favor. Entonces, definitivamente, todas estas situaciones, la falta de conexión, la falta de presencia del partido, como partido, en lo que significa el desempeño de la bancada, porque el partido se reúne para ver cosas absolutamente domésticas y no para fijar posiciones que puedan ser llevadas. Pero, por ejemplo, tú estás diciendo ahora cosas muy graves. ¿Esto se ha discutido en el partido? Porque acá una cosa es la bancada y otra el partido. Y entiendo que son cosas diferentes porque la bancada incluye personas que no son miembros del partido. En el partido se ha autorresponsabilizado el personero del partido, diciendo: yo tuve la responsabilidad, Gilbert Violeta no supo nada, el jefe de campaña no supo que yo contraté a Cavazza. Cuando yo he conversado con varias personas que han integrado y han participado cerca de la campaña, y me señalan que sí había un conocimiento de la presencia de Cavazza en la campaña electoral, y se le tiene que explicar al país y se tiene que investigar cuál fue la verdadera participación de Cavazza en la campaña electoral del 2016. ¿Y qué hizo en favor de Peruanos por el Cambio? Además de las supuestas capacitaciones. Porque una capacitación, un personero... No, pero eso es ridículo. Pero la capacitación... O sea, ese no es además el expertise, como se dice, de Cavazza. Ese no es. Eso no es lo que sabe Cavazza. Además de una capacitación, un personero, habían militantes, había gente calificada para hacer capacitación de personeros. Yo no creo que se haya necesitado, es obvio. No, pero hay montones de explicaciones que se están debiendo sobre la campaña. Por ejemplo, en la discusión del caso Chinchero, nunca se ha dado una explicación razonable de qué hacía el más importante directivo Kunturwasi, ¿no es cierto?, que era del consorcio Chinchero, ¿no es cierto?, del consorcio que ganó la Chinchero y que estaba peleando porque le den su adenda, celebrando la victoria con los personeros, que es una reunión, o sea, donde no asiste cualquier amigo de la calle, ¿no? Asiste la gente que ha participado en la campaña. Bueno, entonces hay una serie de situaciones que... estando en la campaña, estando en la bancada, son que por su manera de ser conducida la hacen una bancada disfuncional, me obligan a tomar la decisión de renunciar. Primero, siguiendo en el partido, porque creo que dentro del partido hay que dar una batalla para recuperar el partido, para hacer que el partido Peruanos por el Cambio cambie de nombre, cambie de colores, se deslinde completamente el tema de corrupción, pero abiertamente... O sea, tome distancia con Pedro Pablo. ¿Sabes lo que es increíble? No hay ningún proceso disciplinario contra Pedro Pablo Kuczynski. O sea, ha renunciado a la presidencia de la República forzado a hacerlo. Sus vínculos con ¿no es cierto?, Odebrecht están pero recontra claros por la investigación de la Comisión Lavajato del Congreso, por los fiscales también. No, es que fue increíble, porque el día que renuncia, a las 48 horas, resulta que la Fiscalía tenía un cuarto lleno de documentos contra Pedro Pablo Kuczynski que los había reservado por razones políticas.
y lo que a mí se me dijo cuando en un momento reclamé eso, porque dije, oye, cuando ha salido todo el tema de Pedro Pablo Kuczynski, yo pedí que sea sometido a disciplina y ahora a mí, que yo no he hecho una declaración ni siquiera con un contenido, algún pedido, alguna cosa que uno pueda decir, Eresi dijo algo incorrecto, se me pide una explicación, bueno, yo la doy, no tengo ningún problema. Y por cierto, para aclarar, porque he leído por ahí que dicen que una de las causas por las que Guido Lombardi se fue que yo no di una explicación. Es falso. Yo di una explicación por escrito y la entregué a la bancada. Y además, en la Comisión de Ética del Congreso, fui sometido a una indagación que se archivó, luego de haber dado también mi explicación, por unanimidad, por todos los partidos políticos. Entonces, no pueden argumentar esa situación como una causal. Yo en todo lo demás que ha señalado Guido Lombardi en su renuncia, estoy completamente de acuerdo. Me parece que a Guido no ha tenido presente la carta, no la habrá querido leer, él habrá querido que yo me siente pues en una suerte de interrogatorio en la bancada para que me pregunten las cosas, pero entiendo yo como abogado que la mejor manera de hacer una explicación frente a una situación como la que fue el tema de aparecer en unos audios con Nostroza era hacerlo por escrito como se hace en la Comisión de Ética del Congreso. Gilbert Violeta acaba de escribir, se están utilizando todo tipo de argumentos para crear divisionismo. Que yo sepa, no tengo ninguna acusación pendiente. La realidad es que quien quiere renunciar a la bancada tiene las puertas abiertas. Renunciar siempre es una salida fácil. No, primero habla como el dueño del partido y de la bancada. Es una cosa increíble. Mira, yo lo que puedo decir es que yo lo que no comprendo de las posiciones, en este caso del congresista Gilbert Violeta, es que él sale en el Congreso como un abanderado de la reforma política, ¿no? Y entonces, pero en el Estatuto de Peruanos por el Cambio, si por ejemplo un militante, voy a mencionar a un militante que tiene arraigo dentro de las bases del partido, Jorge Villacorta, quiere postular a la presidencia del partido, y vienen 20.000 militantes acompañando esa candidatura, pero no tiene esos militantes el visto bueno del personero que designa el presidente del partido, esos votos, esas personas no pueden votar en una elección interna, con lo cual el partido está cerrado a la posibilidad de que exista democracia interna, cerrado a la posibilidad de que exista renovación, en donde los dirigentes a nivel nacional se designan a dedo y entonces tenemos un comité, una asamblea nacional que es digitada y que no es real reflejo de una expresión democrática. A eso, y por eso yo voy a trabajar, para que el partido cambie de nombre, para que el partido sea un partido democrático, para que el partido tenga una posición doctrinaria. Y anuncio a todas las bases del partido a nivel nacional que empezaré a hacer un trabajo para que para el Peruanos por el Cambio cambie. La falta de consistencia de nuestra organización política y de un liderazgo cabal en su conducción ha determinado que Peruanos por el Cambio esté fuera del gobierno, del presidente Kuczynski primero, porque Peruanos por el Cambio no fue considerado para nada durante el gobierno del presidente Kuczynski, pero el presidente Kuczynski gobernó con Fernando Zavala, con una serie de personas allegadas a él, y no con el partido. Igualmente el presidente Vizcarra, que no es un militante de nuestro partido, tampoco. ¿Por qué? Porque el partido tiene una debilidad institucional que es responsabilidad de quienes lo están conduciendo. Ahora, yo soy secretario general, pero no tengo la mayoría dentro de la dirección del partido y por lo tanto prácticamente lo que soy es un testigo de cómo viene, por ejemplo, los dineros que recibimos de la OMPE, cómo se están administrando. Se están determinando contrataciones de personas allegadas con plata de todos los peruanos que sale de los bolsillos de los peruanos para el manejo interno de la organización. Todo eso tiene que cambiar. No lo puedo hacer dentro de la bancada porque tengo que hacerlo desde fuera de esa bancada que creo no está caminando bien para poder yo ejercer mis labores también, no solamente de la propuesta de la agenda parlamentaria sobre la base del programa de gobierno que aprobó nuestro partido, sino también sobre la base del control político de una serie de situaciones que no han merecido un control político y que son sumamente graves, porque podríamos hablar en este momento de la eventualidad de que se ha podido haber perpetrado en la elección pasada un cambalache de carácter electoral. Fraude se llama. No quieres decir la palabra.
No, porque es grave, es muy grave. O sea, si se prueba que Julio Guzmán fue sacado por una maniobra manipulada por Cavazza, si se prueba que lo mismo, con todos los pecados del señor Acuña, también fue producto de una manipulación, pero además, y que hubo otras cosas peores. Han habido informes periodísticos que han señalado que la persona que interpone el recurso para sacar a Guzmán es una persona llegada a Cavazza. Ya hay algunas, yo he leído en algunos medios de comunicación vamos a ir a la pausa, si lo permite, sí, claro. Salvador. Y quiero que regresemos con una pregunta que me contestes después de la pausa. O sea, Gilbert Violeta, ¿en realidad qué es? ¿Es el hombre de PPK en el Congreso y en el partido todavía? No me contestes ahorita, porque finalmente esa es la gran interrogante. ¿A quién representa Gilbert Violeta? Si tú dices que no representa al partido. Vamos a la pausa, esto es Exitosa, la radio del Perú. Regresamos con Salvador Heresi, que está diciendo cosas gruesas, ¿ah? Cosas gruesas. Volvemos. Estamos el día de hoy con Salvador Heresi en una entrevista reveladora. Ha dicho cosas muy gruesas Salvador Heresi esta mañana. Quiere cambiar el nombre de Peruanos por el Cambio, los colores de Peruanos por el Cambio. ¿Qué significa eso? Cualquier asociación de Peruanos por el Cambio con Pedro Pablo Kuczynski. Creo que tenemos que deslindar. ¿Debería ser expulsado Pedro Pablo Kuczynski? Mira, ese es un tema que como partido se tiene que decidir. En este momento eso va a ser imposible porque hay un control total de los estamentos por las razones que te he comentado, de que el estatuto del partido impide que se pueda ejercer democracia, pero sin embargo, lo que yo puedo hacer ahora es ser un vocero de la militancia del partido dentro del Congreso de la República y ejercer mi labor de control político, porque, por ejemplo, el tema de Cavazza, en el que se ha autoincriminado el personero general del partido y al que se le ha exigido una renuncia que a mi entender no basta. A mi entender, acá el tema de la participación de Cavazza tiene que ser investigado para determinar el grado de participación de Cavazza en la campaña electoral del 2016 y determinar a los responsables, si es que se hubiera perpetrado fraude el tema de Guzmán o el tema de Acuña o el tema también, que es otra de las cosas que se habla, de congresistas a los cuales se le ha licuado votos para favorecer a otros congresistas para que tengan votaciones sospechosamente altas. Son temas que requieren una investigación por parte de una comisión del Congreso. Que es algo que se supone que es lo que sabe hacer Cavazza, ¿no es cierto? Ahora, los mecanismos, la gente más especializada en temas técnicos electorales lo conoce, pero aparentemente una posibilidad es intervenir sobre aquellas mesas en las que no haya habido personeros, ¿no es cierto? Pero eso supone algún nivel de compromiso con el gobierno que esté en ese momento en el poder, para ¿no es cierto?, manejar las actas que pudieran estar en manos de... Cavazza en este momento entiendo que está con una prisión preventiva y creo que el Ministerio Público puede perfectamente iniciar una investigación y obtener en la situación y en la condición en la que está Cavazza una confesión sincera que le pueda representar algún beneficio que pueda determinar si es que hubo la comisión de algún hecho irregular en la contratación de Cavazza y en lo que hizo Cavazza, que pueda haber estado contra la ley y que pueda haber significado el perpetrar una irregularidad en el proceso electoral pasado. Ahora, Gilbert Violeta finalmente, ¿qué es? Es el representante de los intereses de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Eso es? Es una persona muy cercana a Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que él tiene un concepto equivocado de lo que es la lealtad. Con respecto, uno es leal a las personas en cuanto a las personas representan unos principios. Entonces, uno es leal a sus convicciones, no a la persona, porque si esa persona se equivoca o comete errores, comete acciones indebidas, incorrectas, es lógico que quien no esté de acuerdo diga, yo no estoy de acuerdo con estas conductas. Me parece que en el caso de Gilbert hay más que un representante de PPK, creo que su relación es afectiva, ¿no? Es una relación afectiva y le hace de alguna u otra forma esa afectividad perder perspectiva respecto de las responsabilidades que tiene
el presidente de un partido con una organización y las responsabilidades de un portavoz, no solamente con una bancada en donde pueden haber 4 o 5 que cierran filas contigo y al final obtienen los votos de la bancada, sino frente al país, que es lo más importante, porque nosotros nos debemos al voto ciudadano que nos eligió como congresistas de la República. Esa es la razón por la que estamos en el Congreso, defender a nuestros electores, representar a nuestros electores. Ahora, ustedes tienen su propia chat, ¿no es cierto? Su propia botica. O sea, hay un chat de los congresistas de Peruanos por el Cambio, que entiendo de la bancada que ha tenido problemas serios últimamente, porque Mecha Arauz le ha llamado la atención a un congresista por haberla criticado, cuando ella en realidad tomó en el tema de Alan García una posición que no era la de la bancada, y que es una de las razones además por la que se va Guido Lombardi, ¿no? Que no lo dice expresamente. Ahora, yo con todo, yo tengo un gran respeto por Mercedes Arauz y discrepo de la votación que él hizo, no porque pueda uno no tener un grado de convicción de que de pronto, por ejemplo, en el caso de Lavallato, Keiko Fujimori no ha sido funcionaria pública y se están investigando contratos. Y entonces no tenía razón de ser de que Keiko Fujimori estuviera. O en el caso del presidente García no ha habido ninguna imputación directa contra el presidente García, sino simple y únicamente porque hay una bancada que toma una decisión. Y si se ha tomado una decisión, aunque sea entre pasillos, en medio de la discusión, corresponde que esa decisión sea respetada y votada de manera unánime. Ahora, como no estamos sujetos a mandato imperativo, la congresista Mercedes Arauz tiene derecho de ejercer su voto de conciencia y ella ha manifestado que esto es un voto de conciencia. Lo que no se puede aceptar es de que si hay algún congresista, no es mi caso, yo discrepo del voto de Mercedes Arauz, pero algún congresista que critica el voto de Mercedes Arauz está en todo su derecho y no tiene nadie, ningún congresista de la bancada, por qué reclamarle a algún congresista que manifieste su reacción crítica frente al voto de Mercedes Arauz. Entonces creo que estas cosas deterioran el nivel de coordinación de la bancada, la hacen irrespirable, la hacen enrarecida y yo creo que mejor estoy fuera de la bancada como secretario general y militante del partido en una posición absolutamente institucional, además que voy a coordinar con los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del partido y la Comisión Política para que no haya aquí una situación de transfugismo, sino la salida de una bancada que Claro, pero tú estás diciendo, Salvador, y con esto quisiera terminar, que tu tarea principal en este momento va a ser retomar, digamos, los orígenes, por decirlo, de lo que fue Perú Más. Así es. O sea, cambiar el nombre, tomar distancia con Pedro Pablo Kuczynski, tomar todas las sanciones que sean necesarias y investigar a Cavazos. O sea, no es poca cosa. ¿Qué vas a hacer? Eso va a suponer que Gilbert Violeta y PPK tienen que perder el control del partido. ¿Qué vas a proponer, un congreso? El Congreso va a ser el 2020, entiendo que va a haber una Asamblea Nacional, hay elecciones de la nueva dirigencia, pero creo que vamos a ver cómo van las investigaciones de los temas que se van a proponer y que se investiguen para, en su caso, proponer que las personas que sean investigadas por estos temas y otros temas más que no he mencionado, porque ya son tantos temas. Hay denuncias, por ejemplo, que me han empezado a llegar de militantes nuevamente de cobro de cupos para las candidaturas en las campañas del 2016. Uy, curujo, como dice. Entonces, o sea, que no solamente estamos hablando de Cavazos y la posibilidad que, como tú habías dicho, haya sido parte de un fraude en las elecciones del 2016, sino que la gente pagaba por ser candidata, como se dijo en algún momento. Tengo los testimonios de varias personas, no los voy a hacer públicos porque creo que el error de estas personas cuando denunciaron el tema no fue el haber organizado una buena denuncia, haberse apertrechado de las pruebas para hacer una denuncia más que a un medio de comunicación en las instancias correspondientes, que son el Congreso de la República, pues estarían involucrados congresistas, sino también el Ministerio Público. Y yo creo, y ya hay varios que me han escrito a mi teléfono señalando que estarían dispuestos a ser testigos para declarar
que han pagado cupos. ¿Y quién cobraba? ¿Gilbert Violeta? Todavía yo no puedo adelantar esto, porque esto todavía tiene... Es lo que se decía, ¿no? Es lo que se decía. Salvador Heresi, congresista. Muchas gracias por la invitación. No agrupado en este momento, pero secretario general del todavía llamado Peruanos por el Cambio, ha estado con nosotros. Muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Muy gentil, Salvador.